Padre, primeramente te damos la gracia por ese estudio hoy día, un estudio muy importante, Señor. Así que te pedimos con mucho amor que abra nuestras mentes, nuestros corazones para recibir con alegría, con amor, todas las enseñanzas que nos va a traspasar hoy día el pastor Enzo, la Isa. Guíalos, Señor, guíalos para que nos dé la palabra, que entre, Señor, esta enseñanza y que podamos guardarlas acá dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y que pongamos en práctica en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, y agradecemos mucho por esa oportunidad, que pueda funcionar bien la internet y las redes y que llegue bien el mensaje para todos nosotros. Te pedimos, Señor, en nombre de nuestro Cristo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Eli. Bueno, bienvenidos a los que se conectaron recién y ya estamos comenzando con esa linda oración de la Eli y ahora nos vamos a la presentación de hoy. Como les dije, hoy día vamos a hacer un repaso del capítulo 1. Nunca había hecho esto, ¿ah? Pero me parece que el capítulo 1 tiene algunas cosas realmente notables que necesitamos guardar bien y entender bien y creer bien, para que el resto de los capítulos se vuelvan más sencillos también de entender y de practicar. Así es que por favor hoy día pregunten todo lo que quieran. Ustedes no tienen esto que está acá y no está exactamente igual en el libro, en el capítulo 1, por lo tanto es el momento de tomar notas eh, y bueno, si ustedes quieren la presentación, yo no tengo ningún problema en enviarla. Bueno, hoy se llama entonces el capítulo 1.2 o el capítulo 1 2.0 o el capítulo 1 recargado, la venganza o alguna de esas cosas. Pero en todo caso es un resumen. Comenzamos con esta pregunta tan importante y es la que con la que comienzan todos los trabajos de filosofía. ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? El propósito de tu existencia individual, de tu familia, el mío, el de mi esposa, etc. Y me gustó esta imagen que encontré en internet de un joven que piensa, por ejemplo, bueno, llega el minuto de sus estudios, se graduará, después se vuelve un profesional, ¿no es cierto? Algún día se casa, comienza a tener hijos, se vuelve una familia, algún día si puede comprará una casa, etcétera, etcétera. Y así uno va programando la vida. Pero lo que vimos en el capítulo 1 de nuestro libro de la familia resume esto de manera mucho más sencilla y yo quiero desafiarles a que ustedes vean esto, lo mastiquen, lo pregunten ahora si no les queda claro y lo asimilen. De forma individual, el propósito del ser humano es señorear. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no les dijo, yo te hice para que tú inventes una vida. No les dijo, tu propósito es llegar a ser feliz. No les dijo carpe diem, ¿no es cierto? Aprovecha el momento. Y tantas otras cosas que se hablan. No, él les dijo a ambos, señoreen sobre toda la tierra, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que existe en mi nombre, como mis representantes, señoreen. Y por tanto es tan importante entender el significado de esa palabra, señorear, que tiene estos matices de mayordomía, tiene matices de administrar, de gobernar, etc. Tal vez una de las mejores definiciones sería reinar sobre la creación como un subregente del gran rey.
El gran rey es, por supuesto, Dios, porque es el creador de todas las cosas. Entonces tiene el derecho natural de ser el rey por ser el creador. Y él delega al ser humano esta subregencia. Si entendemos eso con claridad, ¿cuál será el propósito del matrimonio? Y descubrimos que es complementarse para señorear. Eva tendría lo necesario para complementar a Adán y Adán para complementar a Eva. Nuevamente, ¿para que puedan ser súper felices? No, complementarse para señorear. Por eso vimos esta extraña matemática de Dios, de que 1 más 1 se vuelve uno mejor, pero ¿uno mejor para qué? ¿Para el bien de ellos? No, para señorear para Dios. Entonces, cuando tenemos un problema en la relación matrimonial y por ende en la familia, la pregunta no es, ¿ustedes están siendo felices? ¿Se están ayudando mutuamente para poder realizarse como personas? No, la pregunta es, ¿ustedes están cumpliendo el objetivo para el cual existen? ¿Se dieron cuenta que cuando ustedes se comprometieron para casarse, Dios tenía un plan con eso? Y que lo más importante no es si ustedes en última instancia la pasan bien, sino si están logrando esta complementación para lograr el gran objetivo de señorear. Yo espero que esto les esté removiendo un poco muchas cosas, los principios de base, porque supongo que todos ustedes se metieron en un curso como este para mejorar sus relaciones familiares, para poder llevarse mejor, para poder enseñar esto a los hijos, para tener un mejor pasar, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cosas que ustedes tenían en mente. Y de pronto el profe les dice, sabe que ninguna de esas cosas es el objetivo de este curso, sino es ayudarles a entender por qué Dios les permitió nacer, por qué Dios les permitió desarrollarse, casarse, tener una familia. Y eso es para señorear para Él. Y mientras estemos alejados de ese propósito, nunca vamos a lograr la plenitud de la vida. Sí, podemos tener momentos felices, sí, podemos llevarnos bien, también podemos hacer grandes errores, ¿verdad? Y van a terminar en dolores, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, nunca vamos a lograr el propósito por el cual existimos. Y entonces viene la otra pregunta, ¿y cuál es el objetivo de tener hijos? ¿Para qué tenemos hijos? Es simplemente lo mismo, criarlos para ser señores. Ellos deben aprender por el ejemplo de los padres, por la enseñanza teórica y práctica acerca de la reverencia hacia Dios, de la fe, del respeto, de todas esas cosas, que ellos nacieron para ser señores, para señorear como representantes de Dios en la tierra. Entonces, el propósito de la crianza, de ser padres, es criar señores. Y si no hacemos eso, nuevamente, no estamos cumpliendo el trabajo de la paternidad, maternidad. Yo encuentro esto tremendo y desafiante. ¿Para qué existo, señoría? ¿Para qué existe la pareja, el matrimonio? Para complementarse, para señorear. ¿Para qué me dio el Señor la opción de ser padre o madre? Para criar señores. ¿Y cómo me doy cuenta si lo estoy haciendo bien? El síntoma de abajo, el señorío bien hecho conduce al reposo. Si mi alma no tiene reposo, si mi alma no está en el reposo de Dios, entonces significa que no estoy señoreando bien. Y eso va justamente en contra de mi felicidad en última instancia, pero también pega muy fuerte contra la relación con Dios. Así que este es un primer punto que no creo haberlo dejado tan claro cuando hicimos la lección del capítulo 1 y espero que ahora les esté resonando mucho más. Y yo voy a seguir con el repaso de esto. Y si ustedes necesitan decir algo, quieren decir algo o preguntar, por favor, solo levanten la mano
y paramos. La definición de redención que no podemos olvidar. ¿Cuál es esta que alcanzamos a ver en el curso en la clase número 1? ¿Cuál es la definición de redención que estamos manejando? Eli quiere decirlo, fantástico. Dígalo, Eli. Perdón, estaba aquí buscando la manito, no la encontré. Levanté la mano. Eh, por lo que yo estudié, no estuve con ustedes la otra clase, pero la vi. La redención de Dios en nuestras vidas, cuando, por ejemplo, nuestra vida está derrumbándose, está un caos, estamos en dificultades y Dios nos da la redención para que podamos tener nuestras vidas sanas, nuestras vidas bien bendecidas, eh, con sanidad, con alegría, con prosperidad. No sé si será eso bien. Fue lo que entendí el ¿Está bien? contexto. Está muy bien. Solo quisiera afinar un poco lo que dijiste en el sentido de que la redención la vamos a entender como un proceso de transformación. Sí, Redención es transformar, como tú bien dijiste, de caos a cosmos, a orden, y el medio que Dios usa para eso es la redención. Es la palabra. Es ese dijo Dios que enfatizamos tanto en la sesión pasada. Dios dice y las cosas se hacen. Dios dice sea la luz y corre arrancando las tinieblas porque se hace la luz. Y de igual manera, cuando una familia busca a Dios porque sabe que está fuera del propósito, del programa para el cual existe, y busca al Señor, Dios mismo le da en primer lugar la palabra revelada, que ya la tenemos, la escritura, donde sale todo su consejo, y en segundo lugar, cuando nosotros apropiamos el plano del arquitecto, cuando apropiamos su palabra con fe, Él produce esta palabra activa, que es el dijo de Dios. Dios dice y se produce redención. Entonces, redención no lo vamos a tomar aquí simplemente como eh, pasar de un estado pecaminoso a un estado de justicia, que es lo que ocurre, por ejemplo, con la sangre de Cristo cuando una persona recibe al Señor. Eso es parte de la redención, por supuesto, pero en el capítulo 1 de Génesis no había caído nadie todavía y ya había un proceso transformador por medio del dijo Dios. Entonces, ese proceso de redención es importante que lo mantengamos en perspectiva. Cualquier cosa en un estado caótico a uno de armonía, belleza y utilidad en la Biblia, esa acción transformadora de Dios se llama redención. Así que tómenlo en cuenta, porque si ustedes me dicen, mi familia tiene problemas, yo les digo, ustedes necesitan un proceso de redención. Y el primer punto de esa redención es agarrarse con dientes y uñas del propósito de Dios. Para mí, para mi señora, para mi familia, para mis hijos. Entonces, si ustedes vienen a una sala de consejería, por ejemplo, con un pastor como yo, y le dicen, pastor, tenemos problemas, nuestro objetivo es mejorar la comunicación, nuestro objetivo es volver a ser felices, reencontrarnos, tener más actividades. Por favor, guíenos en este proceso eh, de cambio, este proceso de, ¿no es cierto?, de reencuentro de la familia. Yo les diría, ¿sabe qué es importante lo que ustedes quieren hacer? Y les apoyo 100%, pero eso lo puede hacer un psicólogo igual que un pastor, cualquiera de los dos. Yo quiero algo mejor para ustedes. Yo quiero ayudarles a volver al propósito por el cual existen y de esa manera redimir su vida y su familia. No, pastor, eso no nos interesa tanto. Entonces, discúlpeme, pero no están hablando con la persona apropiada. Porque yo no quisiera trabajar con alguien para llevarle a medias aguas. Pueden mejorar, todo mejora si mejora la comunicación, todo mejora si la pareja sale más, se entretiene más, todo mejora
si los niños son criados de una manera con más atención, con disciplina, con amor. Claro, todo eso lo saben los terapeutas, pero el problema de base es no estar alineado con el propósito original. ¿Me siguen con esto? Otra cosa que dijimos es este asunto de ser uno completo. Este uno completo que a veces no entendemos cómo se produce. ¿Cómo noto yo que me he vuelto uno en mi relación con Dios, que ya soy un ser humano eh, pleno, entero? Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero Grismel levantó la mano y quiere preguntar algo, así que dale, adelante. Buenas noches. Pastor, lo que usted quiere decir en la redención del individuo como tal es que cuando uno, o sea, que uno primero tiene que sanar uno como individuo para después sanar con la familia. Perfectamente, claro. O sea, en esta redención, primero analizamos al individuo. ¿Cómo estás tú en relación con el objetivo divino para tu existencia? ¿Cuál es el objetivo divino para tu existencia, Grismel? Lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el objetivo? Claro. Señorear y enseñar o sea, señorear yo como individuo, Eso, hasta ahí. señorear en mi familia y así en mi crianza, o sea, la crianza con mi hijo. Exacto. Eso es. Entonces, tú bien dijiste o preguntaste, primero tengo que sanar yo, claro. Y tu primer aspecto de sanidad es este aspecto del señorío. Ahora, después de eso, cuando la persona se enfoca en eso, tenemos que empezar a discernir dónde está el problema. ¿Por qué no logra hacerlo? ¿Por qué no está enfocado? Lo primero seguramente es que no sabía. Nadie se lo había dicho con mucha claridad. Tampoco sabe de qué se trata, qué es lo que hay que hacer. Pero lo más importante que vamos a ver ahora es que lo que se produjo por lo cual la persona no logra señorear, ni lograr complementación en el matrimonio, ni criar hijos para que sean señores, es que la imagen de Dios en la persona está dañada. Y eso es lo que vamos a tener que tratar de sanar. Entonces, así, aplicando el proceso de redención, llegamos a lo siguiente. Cuando hablamos de personalidad, ¿cuáles son los tres aspectos que, que las personas tienen, que componen la personalidad en términos de resumen? Vicky, ya que tienes la mano levantada, contéstame eso y después pregunta lo que querías. Lo que pasa, Primero me responde y después me era pregunta. racionalidad, moralidad y espiritualidad. Perfecto, esas tres cosas. Ahora pregunta. Ya. Lo que yo quería preguntar, y a lo mejor tomándome de la pregunta anterior de la hermana, era entender que suponiendo que muchas personas, porque obviamente lo más probable es que uno llegue a formar familia sin tener claro qué es lo que es señorear en forma individual, cómo hacerlo en pareja, en matrimonio y después con los hijos. Pero si la redención que Dios hace en la familia para esperanza de muchos, es como cuando uno se somete a una consejería o algo así, es que el Señor al ordenar y al mostrarnos quiénes somos y hacer ese redención personal, eso involucra inmediatamente un cambio transformador en la familia. ¿Sí? Mi Sí, hay pregunta va muchas como por ahí, o sea, consecuencias. en el fondo, porque me estoy poniendo en el lugar de muchas personas que hoy día llegan a la iglesia, como también en algún minuto nosotros llegamos, que fue como llegamos con un matrimonio ya hecho, separados, ¿me entiendes? No, uno nunca llega así como vamos a casarnos, vamos a empezar. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas? ¿Cómo el Señor toma esa familia que ya está que ya está en los caminos del Señor, pero que viene con todas estas cosas desordenadas? ¿Cómo es la redención? La redención como que
se desparrama de uno hacia el resto? Una pregunta abierta, pero en realidad es como eso. No hay una especie de desparramo, no. O Lo sea, que me pasa, refiero una forma de decir no es como... un chorreo. Sí entiendo la pregunta, pero no es un chorreo, no es osmosis. Es simplemente que las personas empiezan a ir a la iglesia y en una iglesia donde se hablan de estas cosas, en algún minuto les va a resonar esto de que es necesario un cambio, que tú tienes buenas intenciones pero no te resulta. O sea, las personas detectan pronto los síntomas. El síntoma es que algo no está funcionando. El síntoma es que no me siento feliz. El síntoma es que me estoy separando. El síntoma es que mis hijos están en cualquier cosa, se metieron en las drogas, etc. Entonces, cuando uno siente los síntomas, se da cuenta que está enfermo. ¿No es cierto? Si uno no sintiera nada, nunca va al médico. Bueno, lo mismo, cuando la gente va a la iglesia, generalmente es porque tiene un problema. Y cuando está en la iglesia, los mensajes de la palabra tienen que empezar a llegar como un bálsamo hacia su alma y se empieza a dar cuenta de que Dios en verdad redime. Comienza por redimirlo o redimirla del pecado por medio de la sangre de Cristo y siente ahora que es una nueva persona, que algo está comenzando. Sin embargo, muchas cosas de su casa todavía no cambian. Y por tanto, la misma palabra, el ambiente y todo eso va llevando a las personas a preguntarse, ¿habrá alguna posibilidad para ser más ayudado, para ir más profundo con esto? Y en algún minuto van y le preguntan a otro hermano o terminan preguntándole al pastor y le dicen, mire, sabe que yo tengo este y este otro problema. Y si el pastor sabe lo que está haciendo, le va a decir, tú necesitas redención en esa área de tu vida. Y cuando la persona dice, ya, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? Entonces, la respuesta es, necesitas un proceso de consejería, necesitas tal vez en primer lugar entrar a un curso como este, donde te digan las cosas de lo que estaba patas para arriba y que ahora necesita ordenarse. ¿Por qué necesitas eso? Que alguien te lo diga, porque la redención comienza acá. Comienza en la transformación de la manera de pensar y después abarca todas las demás cosas. Así es que es un proceso que va lento dependiendo del entendimiento y requerimiento de las personas. Si las personas van poco a la iglesia, poco van a ser desafiadas con esta verdad y con esta posibilidad. Si las personas nunca van a un curso de discipulado, nunca van a tener la información necesaria para querer cambiar y para someterse al proceso de cambio. ¿Me siguen? Entonces, nosotros podemos restarnos de muchas cosas buenas, pero si participamos, nos damos cuenta de que Dios siempre nos ha estado buscando y que quiere redimirnos, que recibir a Cristo es solamente el inicio de mi relación con Dios. Él quiere formarme a la imagen de Cristo, o sea, cambiar todos los aspectos de mi vida. ¿Me sigue? Por eso, Vicky, ahora déjame explicarles qué significa esto de llegar a ser uno completo. Cuando la persona capta que tiene la necesidad, cuando la persona se somete a un curso como este, cuando empieza a ir tal vez a una consejería o lo que sea. Y la palabra clave es empieza a recibir redención para su propia vida, para su familia, para sus relaciones, etcétera, etcétera. El trabajo consiste en esto. En primer lugar, trabajar la personalidad, porque la personalidad es lo que viene caótico. ¿Ya? Tú dijiste, ¿qué es la personalidad? Racionalidad, moralidad, espiritualidad. Esas cosas que conforman nuestra personalidad, está dicho en forma sencilla, pero en realidad es bastante complejo todo lo que eso involucra, porque somos seres muy complejos. Entonces comienza un proceso de aplicar el poder de Dios, el poder redentor de Dios a cada uno de los aspectos de la personalidad. Comenzamos con el primero,
la racionalidad. Tenemos que ayudar a las personas a comenzar a pensar diferente, de una manera bíblica. Y les menciono, por ejemplo, el libro Prosperidad, que estoy haciendo en paralelo con este de familia, pero los días miércoles. Y les menciono esto porque ese libro trabaja específicamente el cambiar la manera de pensar acerca de Dios, de la relación con Dios y sobre todo de lo que significa la prosperidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar. Eso normalmente no necesita hacerse en sesiones de consejería, sino que necesita que las personas busquen conscientemente y asiduamente participar en discipulados. Los discipulados tienen ese objetivo: ayudarte a pensar diferente acerca de Dios, acerca de ti mismo, ayudarte a pensar diferente acerca de la prosperidad, de la sanidad, ayudarte a pensar diferente acerca de la familia, acerca de la relación con la gente, de la importancia de la iglesia, de la cultura de iglesia, de los eventos del porvenir, de lo que es prioritario y lo que no. ¿Me sigue? Todas esas cosas van a tener que ir cambiando. Si no te sometes nunca a los discipulados, no se va a lograr. Y estos discipulados están hechos para redimir tu racionalidad. Yo espero que después de decirles esto, ustedes se den cuenta del tiempo que han perdido si no han tomado muchos más discipulados y que de ahora en adelante sean, pero asiduos a los discipulados. Discipulado que se abra, discipulado que ustedes estén. Yo espero. En segundo lugar, queremos redimir la moralidad. Cuando uno está acostumbrado a pecar, mis queridos, la Biblia dice que la conciencia se cauteriza. Es como cuando uno tiene una herida y no le ponen puntos así todos elegantes y queda muy bonita la herida, sino que le chantan, ¿verdad?, un fierro al rojo vivo y queda una cicatriz horrible, pero está cauterizado. Es decir, se forma una costra enorme, dura, arriba de la herida y la persona ya no siente nada. Eso es lo que trata de decir la Biblia con una conciencia que ha sido cauterizada, ya no siente nada. Si uno peca mucho, peca mucho, peca mucho, después ya no siente nada y no se da cuenta del daño que causa, ni de los daños que, o sea, y de la manera inapropiada en que está actuando. O sea, esta es la parte donde uno tiene que estudiar cuál es la ética cristiana. ¿Qué es el bien y el mal desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo me sujeto al bien de Dios y rechazo lo que Dios llama malo? ¿Cómo busco la ayuda de Dios para ser una buena persona? Pero una buena persona no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva divina. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es el trabajo de la iglesia. Y ahí es donde hay que estar siempre muy, muy atento, con las antenitas bien paradas. Porque la Biblia constantemente, si tú lees la Biblia y participas en la iglesia, constantemente vas a ver que Dios dice, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y de repente gente llega a la sala de consejería y me dice, ¿sabe que yo estaba en una casa y yo estaba medio espiritual? Ya me parece rara esa palabra. Y después me dice, porque yo estaba en una casa donde penan. ¿Qué? Y entonces yo digo, ¿a qué iglesia va usted, hermano querido? Y me doy cuenta de que trae muchas cosas de su pasado, ¿no? O una persona que me dice, bueno, si ella me levanta la voz, yo se la levanto más, y si me la vuelve a levantar, le doy uno, y hasta ahí llega la conversación. Entonces digo, ok, ¿y dónde aprendió eso, mi querido hermano? Usted no entiende que su temperamento tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha aprendido?
en cuanto a su vida moral, su vida ética, su vida emocional. ¿Usted ha leído alguna vez Gálatas, donde se habla de las obras de la carne versus las obras del espíritu? Y se ha contrastado con ese espejo que la palabra le pone para darse cuenta qué gobierna en usted, el espíritu o la carne. Y se ha preguntado cómo hacer para que en usted gobierne el espíritu y no la carne. Eso es una consejería bíblica. ¿Me explico? Claro que podemos hacer las cosas que hacen otros terapeutas, de empatizar, de buscar las raíces de los problemas, tal vez en traumas de la infancia, aplicar la redención a través de la gracia y tantas otras cosas, pero la consejería cristiana tiene un aspecto de autoconfrontación que es muy importante. Y la autoconfrontación es con respecto a la palabra, no a las ideas del pastor. Y por supuesto, la tercera cosa es la espiritualidad, que ahí otra vez se enfrenta a la lucha entre la carne y el espíritu y cómo hacer para ser lleno del Espíritu Santo. También la libertad espiritual, aquí es muy importante, porque al venir de un mundo lleno de influencias negativas, muchas personas llegan a la iglesia sin darse ni cuenta, con influencia negativa, llamémoslo directamente, influencia de espíritus inmundos, y no se dan ni cuenta. Y eso lo llevan siempre, lo llevan a sus relaciones, lo llevan a su matrimonio, a su familia. Este es el trabajo de la iglesia. ¿Cómo hacer para llegar a ser un uno completo? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Bueno, necesitamos aplicar la redención a la imagen de Dios en ti, que está dañada por los efectos de la caída y de tu crianza y de tu participación en el mundo todo el tiempo antes de llegar a la iglesia y de tus decisiones personales que han empeorado la situación. Entonces vamos a tratar de mejorar por medio de la redención, la racionalidad, la moralidad y la espiritualidad. Y como hay un aspecto más en la personalidad, que la personalidad en la imagen, ¿cuál es? ¿Usted se lo sabe? La libertad. La libertad, maravillosa, es súper capo. Entonces, la libertad. Vamos a trabajar este aspecto de someternos voluntariamente a Dios. Mire qué interesante esto. Yo quiero ser libre y me dicen para ser libre tiene que someterse. O sea, la verdadera libertad es escoger a quien me someto, porque no voy a lograr ser completamente libre como a mí me gustaría. O me someto a Dios o me someto a otras cosas, pero siempre voy a estar sometido a algo. Y Romanos 12, 1 y 2 nos da el desafío. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí está la palabra metamorfosis, que es la que estamos trabajando acá, pero en hebreo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, esta transformación de caos a cosmos. Necesitamos una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la primera cosa. Porque eso es lo que después chorrea a la moralidad y a la espiritualidad. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta buena voluntad de Dios es uno completo. Eso es lo que Dios quiere. Es el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que vaya aclarando lo que vimos en el capítulo 1. O sea, estas cosas que uno a veces dice en un capítulo, pero no explica con cuidado de cómo se hace, esto les estoy tratando de explicar ahora. Así se hace. Este proceso de redención, para que sea todavía más fácil de memorizar, lo podemos ver como el proceso de crecimiento a la imagen de Cristo, y para que sea más fácil todavía, lo podemos ilustrar como ponerse la camiseta.
Esto de ponerse la camiseta es una cosa mnemotécnica que tenemos en el curso que nosotros llamamos el cómo somos. Y es bien sencillo. Cuando tú llegas a Cristo por primera vez y se aplica la redención a tu vida, lo primero que tú debes llegar a saber, entender, creer, vivir, disfrutar, es que Dios te ha hecho hijo y te llama además muy amado. Eso es lo que significa la sigla HMA. Eres un hijo muy amado. O sea, todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador con fe verdadera, genuina, se les ha dado esta camisetita roja que dice al frente HMA. Te pregunto, ¿tú tienes esa camiseta roja? Mírense debajo de la camisa, a ver si tienen una camiseta roja. Tienen que tenerla. Esta es la sangre de Cristo. Esto es lo que les ha hecho hijos. Esto es lo que Dios les dice. Yo hice esto porque te he amado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nacieras. Tú ahora te has vuelto hijo, pero no solamente hijo, sino muy amado. Has sido alcanzado por la misericordia de Dios porque tú tuviste una pequeña iniciativa de llegar a ser un buscador de Dios. Eso fue suficiente. Y aplicaste tu fe a la palabra y fuiste redimido en esta primera etapa de redención. Después la persona comienza a integrarse a la familia de la iglesia. Y aquí puse IPD, nuestra iglesia, digamos, como un ejemplo. Pero esto pasa en cualquier iglesia, si las personas son guiadas por este proceso. Entonces, una vez que las personas han sido alcanzadas y ya tienen puesta esta camiseta, las personas van por más. ¿Y cómo van por más? Empiezan a ser formados. Y entonces, sobre esta camiseta roja, se ponen esta, la verdecita, que es de discípulo, muy amado. El muy amado no se quita nunca. Y discípulo es lo que se agrega. Entonces, si le levantamos a este gordito, le levantamos la camiseta verde, ¿qué tiene abajo? La camiseta roja, porque es primero y antes que nada un hijo muy amado. Se aplicó la redención a su zona espiritual. Pasó de las tinieblas a la luz del reino de Dios. Eso es lo primero que pasó. Pero aquí empieza a ser formado y por lo tanto empieza lentamente a ser redimidas todas las demás áreas de la vida con el discipulado. Y cuando la persona ya tiene tiempo en la iglesia y su vida se caracteriza por ser un discípulo, entonces la persona empieza a ser generativa, o sea, empieza a dar a otros de lo que recibió. Se aplica el principio de dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Y entonces la persona se transforma en un ministro. Y en la iglesia eso lo llamamos enviados a servir. Ya no es solamente un discípulo, sino que ahora es un rey y sacerdote muy amado. Les dije que el muy amado no se quita nunca. Ni aunque la persona reniegue de Dios, deja de ser muy amado, porque así es Dios. Pero el término bíblico para un servidor, un ministro, es rey y sacerdote. Si le levantamos la camiseta azul a este gordito, ¿qué tiene abajo? Camiseta verde. La camiseta verde, porque antes fue un discípulo. Y si levantamos otra vez, ¿qué tiene abajo? La camiseta roja. La camiseta roja. ¿Me siguen? Este es el proceso de formación que debe planificar toda iglesia con cada uno de las personas que llegan a la iglesia. Las personas van en distintas etapas, en distintos ritmos, lo que sea, pero toda persona va en este proceso.
Este es el proceso de lograr que las personas sean redimidas integralmente. Comienza con la parte espiritual, pero después viene la parte racional y emocional hasta que se transforma en un servidor, en un verdadero ministro o representante de Dios en la tierra. Porque ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Señorear para Dios. Este es el objetivo. ¿Se dan cuenta? Y por si esto no ha quedado todavía del todo claro, ya es súper redundante, pero para que pero no se le olvide por ni una parte, les traigo otro dibujito. Es el dibujo que nosotros llamamos el viaje hacia el centro, que también está en nuestro discipulado Cómo Somos. Está en forma de embudo porque cada vez se va estrechando el camino, va siendo más intenso. Pero es lo mismo que vimos antes. Todas las personas pertenecimos alguna vez al mundo, porque no éramos creyentes. Nadie nace como creyente. Cuando nos volvemos buscadores, o sea, tenemos algún interés en las cosas de Dios, entonces dejamos de ser indiferentes y nos volvemos buscadores. Pasamos a esta etapa. Es la camiseta roja. ¿Se fija? Porque el gordito se encontró con Cristo, recibió al Señor, se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón de sus pecados. Se pone la camiseta roja. Ahora es un buscador, es un creyente. Pero en la medida que continúa en la iglesia y empieza a tomar los discipulados, se vuelve parte de la familia de Dios. Se pone la camiseta verde y ya no es solamente un hijo muy amado, sino ¿qué es acá? ¿Qué es la camiseta verde? Un Discípulo muy amado. Muy Discípulo bien, muy amado. discípulo muy amado. Y cuando ya eso lo llamamos que es parte de la familia. Porque aquí todavía no, ¿me entiendes? O sea, los tratamos a las personas como familia, los amamos, hacemos los discipulados, los invitamos, los abrazamos, les conocemos el nombre, etcétera, pero la persona todavía no se ha decidido bien. Pero cuando ya está metido acá, en el programa de la iglesia, en los discipulados, participa en los eventos, viene la Semana Santa, diezma con regularidad, o sea, ama a su familia espiritual y participa, ya es familia IPD, ya es un discípulo muy amado. Y cuando pasa el tiempo, pasa a ser un ministro y comienza a trabajar en los ministerios, porque el hombre, la mujer ya ha crecido, ha madurado. Y entonces pasa de buscador a familia y 3 de familia a ministro. Y finalmente, la meta de todo, por eso se llama un viaje hacia el centro, la meta es la semejanza de Cristo. ¿Ven? Esta es una idealización porque ningún ser humano va a llegar a ser igual a Cristo, pero es la meta, por lo menos la tenemos clara. Esto es ser uno completo en Dios. Pero antes de llegar acá, con esto, una persona debería entenderlo como la meta de la vida. ¿Ya? El ser una persona que genera, que da de gracia lo que ha recibido de gracia. Claudia, quería preguntar algo, los echábamos de menos. Adelante. Hola, pastor. Espero que esté muy Hola, bien. hola. Bendiciones a todos, hermanos. Tengo una consulta, a lo mejor ya se respondió, pero no entiendo las siglas IPD de discípulo muy amado, pero no entiendo la IPD relación. es la sigla de nuestra iglesia, Iglesia Presencia de Dios. Ah, ya. Y bueno, para aclarar aquí nosotros, la familia IPD obviamente tiene que ver con los discípulos muy amados, ¿cierto? Bueno, todo esto está inventado en términos de nuestros cursos, de nuestros discipulados, entonces todo esto es lo que nosotros hacemos en IPD, en nuestra iglesia. Vale. Pero vale para cualquier iglesia que quiera asumir estas características. Muchas iglesias que yo conozco
no se llaman IPD, por supuesto, pero han asumido esto porque les ha parecido interesante y entonces usan este programa para tener algo claro. ¿Qué hago con una persona que llega a la iglesia? Bueno, aquí tienen un programa claro. Se toma a la persona, se le ayuda a ser un hijo muy amado, un discípulo muy amado, un ministro muy amado, qué sé yo. ¿Me sigue, Felipe? Perfecto. Totalmente, pastor, totalmente. Así que muchas gracias por... A ver, que no nos calzaba un poquito las siglas, como era discípulo muy amado de la familia. Muchas siglas, yo sé. Sí. A mí sí me calzaba. Pero si su pastor está de acuerdo con esto, úsenlo Sí, con totalmente. toda confianza, no tiene copyright, así que úsenlo. Es simplemente el reino de Dios esquematizado Amén. y Gracias, lleno de pastor. siglas, eso sí, lo reconozco. Bueno, vamos a la siguiente diapo. ¿Qué ventaja tiene el cristiano en relación con el logro de la felicidad en la vida familiar? Y les recuerdo que ahora la felicidad deben hacerla sinónimo de lograr el propósito de Dios para el individuo y la familia. ¿Cuál ventaja tiene el cristiano? ¿Quién quiere responder? Yo me voy a atrever. Muy bien, hágase famosa. No, 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 no. La ventaja es que vamos a estar plenamente con Dios, a la voluntad de Dios, y estando plenos con Dios, vamos a estar plenos de nuestra vida familiar, con el logro con nuestra familia, ¿no? La felicidad, la paz. Estamos estando unidos plenamente con Dios, bajo sus mandatos. Gracias, Eli. Yo creo que lo enfocaste hacia el futuro, hacia como el resultado que uno va a tener. Pero yo pretendo enfocar esto desde cuáles son los mecanismos, las fortalezas, las ventajas, las herramientas de que dispone el cristiano en comparación a un no cristiano. Si esto lo estuviera viendo, este curso lo estuviera viendo una persona que no conoce a Cristo, que no tiene al Señor en su vida, seguramente va a querer lo mismo que nosotros, querer felicidad, va a querer que funcione esto en su vida, pero no va a tener las herramientas que nosotros tenemos. Ahí Sandra levantó la mano, ella nos va a decir cuáles son las herramientas. Oscar fue. Sí, soy yo. Pero bueno, estoy con Sandra, pero ya llegué. No, la ventaja, digamos, que tiene el cristiano, el cristianismo, es que nos va a acercar al modelo planteado o planeado por Dios para la familia. O sea, qué es lo que quiere o cómo quiere Dios la familia. Y ese modelo que Él nos da es la que nosotros tenemos, o valga la redundancia, nosotros como cristianos tenemos ese modelo y por tanto vamos a acercarnos al plan de Dios. Em, y claro, aquí me están soplando y me dicen que nos da el poder también pues, para vivirlo, ¿no es cierto? Excelente, claro que sí, Oscar. Esa es la idea. O sea, si uno quiere llegar a alguna parte, tiene que tener algún mapa, tiene que tener algún objetivo y saber cómo hacerlo, ¿no es cierto? Si no, no va a llegar a ninguna parte. Y entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros es que contamos con el mapa y contamos con el poder del Espíritu de Dios en nosotros para lograrlo. O sea, muchos quieren lograr esto, pero no van a tener la capacidad. Pueden mejorar un poco, por supuesto, yo les he dicho, si van a talleres o a terapias de comunicación, de crianza, incluso de relaciones sexuales y cosas así, bueno, van a mejorar muchos aspectos, sí, pero finalmente van a llegar hasta un punto donde dicen, bueno, hasta aquí se puede avanzar porque no tienen el punto final. Mira, yo no niego que de pronto un bache en una familia o en una pareja sea un aspecto bien específico, como por ejemplo, no sé cómo tratar a mis hijos. Eso es un problema bien específico. Otro puede ser, estamos teniendo
malas relaciones sexuales, no nos estamos comprendiendo. Ese es un bache específico que requiere aprender habilidades específicas. ¿Ok? Pero cuando uno termina eso, y eso puede ser tan importante para un inconverso como para un cristiano, después igual necesita establecerse metas de largo plazo y tienen que ver con el objetivo individual, de familia, de crianza, que Dios estableció. ¿Y qué es esto que hemos visto? El señorío. Toda la Biblia habla de eso, y sin el poder del Espíritu Santo no se va a lograr. Nadie puede llegar a ser como Cristo si no está lleno del Espíritu de Cristo. ¿De acuerdo? Así es que volvemos casi al inicio de todo esto. Si ustedes quieren ser un cristiano exitoso, bueno, tenga una vida espiritual exitosa, una vida llena de palabra y una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos escoger señorear para nuestro propio provecho en lugar de hacerlo para Dios? ¿Y qué consecuencias tiene esa decisión? Esa fue otra pregunta que quiero aclarar un poco. ¿Quién quiere responderla? Ya la tienen contestada porque estuvieron en la clase pasada o la vieron y eso fue contestado, así que pueden responder lo mismo. ¿Tendrá eso que ver con el libre albedrío, no? Sí, por eso podemos escoger. Pero ¿qué significa escoger para nuestro propio provecho o hacerlo para Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, yo creo que si el escogerlo tiene como un fin egoísta, nos va a llevar al caos y, y más problemas y, bueno, consecuencias negativas que podríamos decirlo, pero toda decisión va a tener una consecuencia que se puede ser buena o mala. Y bueno, el Señor no nos dice hagan esto sí o sí, sino nos da como la posibilidad de tomar el camino que uno desee. Pero cada camino de esos va a tener un resultado, ¿no es cierto? Correcto. Bien. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Dios nos dice que quiere que señoreemos. Eso significa administrar, si ustedes quieren, gobernar, reinar sobre la creación en nombre de Dios. Entonces, una de las grandes ilustraciones que se usa en la Biblia para hablar del señorío, sobre todo el señorío mal hecho, es que Israel, cuando recibió la tierra prometida, en lugar de señorear para Dios y hacer misericordia con el pobre, cuidar a la viuda, compartir entre los prójimos, cuidar el año sabático, el Shabbat una vez a la semana, el año de jubileo, etcétera, etcétera, que demostraba la fe en que todo viene de Dios, comenzó a tratar de usar la tierra para su propio provecho. Entonces empezaron a robarse tierra entre ellos, fueron displicentes con las necesidades de los demás, comenzaron a vender a las personas en lugar de socorrerlas en su pobreza. Los gobiernos se transformaron en opresores del pueblo en lugar de servidores del pueblo. Y por supuesto, cualquier parecido con el presente es pura coincidencia, ustedes saben. Pero esto es lo que ha pasado siempre. Pero en la nación de Israel, ellos tuvieron el privilegio y la oportunidad de ser una teocracia. Eso, una vez nomás en la historia hizo Dios eso. Solamente una vez. Todo el resto de los gobiernos de la tierra, Dios no está en medio, como lo hizo con Israel. Él gobierna de una forma un poco más distante. Pero con Israel, él estaba ahí, en medio de ellos. Y él vio todo lo que la gente hizo y por eso les advertía por medio de los profetas. Ustedes tratan de adueñarse de lo que es mío. Ustedes dejan de producir y hacer producir la tierra para mí, según lo que yo les he dicho, sino que lo hacen para ustedes y se tratan de quedar con las cosas y atesorarlas como si fuesen eternas. Y tratan de
de vivir una vida independiente de mí y no se dan cuenta del absurdo que es eso. Por tanto, les advertía por medio de los profetas, enviaré naciones que se van a comer sus cosechas, que se van a comer su ganado, que las van a oprimir porque las van a conquistar, y de esa manera se van a dar cuenta que la tierra siempre fue mía y que ustedes debían señorear para Dios, no para ustedes mismos. Eso fue el experimento de Israel, que duró 1500 años, hasta que finalmente Dios dijo, esto no funcionó, es un experimento para toda la humanidad, para que entiendan lo que yo quiero hacer, pero mi pueblo nunca lo entendió o nunca lo quiso obedecer. Así es que de ahora en adelante mi pueblo se va a mezclar con todos los pueblos de la tierra, eso es la iglesia, ya no va a haber una tierra prometida y ustedes van a tener que señorear su propia vida para Dios. Y el desafío es el mismo que tuvo Israel, señorear para mí, para mis intereses o para Dios. ¿Ok? Entonces, y antes de darle la palabra a las dos manitos que veo levantadas, por la libertad contemplada en la imagen podemos escoger para quién gobernamos o señoreamos, en la misma palabra. Podemos hacerlo para Dios o para nosotros mismos, para nuestros fines egoístas. Constantemente debemos estar revisando los objetivos y prioridades de nuestras decisiones. ¿Cuál es el lugar de Dios y su reino? Y les recomiendo este curso, Antiguo Testamento 1, donde esto de señorear se trabaja intensamente, ampliamente, pero es solamente una recomendación. Lo que me interesa es que ustedes ahora tomen este párrafo y lo anoten en alguna parte, hermano, en alguna parte del libro de la familia, y lo anoten en su agenda, se lo anoten detrás de la oreja, donde sea, en alguna parte que no se les olvide nunca. Constantemente debemos estar revisando los objetivos y prioridades en nuestras decisiones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a la iglesia a la hora que vamos? ¿Por qué ofrendamos o no ofrendamos? ¿Por qué cantamos o no en la alabanza? ¿Por qué estamos con sueño o no cuando viene la hora de la palabra? ¿Qué efecto permitimos que la palabra nos haga a nosotros una vez que la recibimos? ¿Cómo buscamos que Dios trabaje más en mí? ¿Cuánto tiempo le doy a la palabra y a la oración? Esas son decisiones de cada uno de ustedes y eso es el señorío de sus vidas. Así como Israel fue el modelo del señorío de la tierra de Dios, nosotros debemos señorear sobre todo lo que nosotros somos. Nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros hijos, todas las cosas. Ahora sí, primero Grismel y Robert, después la Eli. Adelante. Robert. Hola, pastor. Hola, hola. Yo quería comentarle, claro, desde que nosotros estamos asistiendo a la iglesia, obviamente hacemos las cosas para agradarle a Dios. ¿Qué pasa? Pues desde que yo me bauticé, quiero hablar sobre, más que todo por el tema del Señor, de la pregunta que hizo ahorita. Cuando yo empecé a diezmar, o sea, lo hacía de corazón, pero hubo un momento en el que pasaron como 2 meses, hace 3, 2 meses, quise hacer las cosas a mi manera, para mi conveniencia, y puse como, en cierta manera, puse de lado a Dios, y en esos 2 meses fue un caos financiero total, ¿sí? Entonces, claro, eso se lo comenté yo al pastor Marcelo, que fue algo totalmente caótico en la casa financieramente, porque puse mis prioridades primero que las de Dios. Obviamente pensé primero en mí, no lo hice tampoco con la intención de
de malgastar el dinero en algo o algo que de verdad que no necesitaba, pero sí puse primeramente mis necesidades y no puse a Dios primero. Y de verdad que eso fue algo que creo yo que también es algo en parte de señorear para mí, no para Dios. Cubrir mis necesidades y de verdad que me fue totalmente mal. Se desequilibró totalmente algunos aspectos financieros y de verdad que no fue un error total. Muchas gracias, Rob, por contarlo. Sí, me acuerdo que me lo habías dicho y en efecto eso es lo que pasa. Sí, es que esto es un principio eterno, es algo que Dios dispuso y así funciona. Y si nosotros lo hacemos al revés porque somos creativos, bueno, vamos a recibir las consecuencias de hacerlo a nuestra manera. Entonces la iglesia no trata de oprimir a la gente cuando le enseña estos principios, sino trata de enseñarle que Dios realmente existe y que Él se compromete con lo que dice y así funciona. Sí, Puede Dios tener, no sé, planes específicos para cada familia, puede tener también demoras específicas en cada situación, porque no somos todos iguales, pero al fin de cuentas, Él promete y Él cumple lo que promete, sí o sí. Eli, cuéntanos. Pastor, mira, voy a hacerte una pregunta, pero quizás va a decir que no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero yo creo que sí. ¿Por qué el país, Israel, actual desde que nací, siempre Israel está en guerra? Eh, no hubo redención de Dios porque todo empezó en Israel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está siempre guerreando, pastor? Así es una pregunta que siempre he tenido y no sé si cabe por aquí de la redención o no. ¿Y si me puede responder? Mira, la Es respuesta en realidad es sumamente sencilla, Eli, y es bastante obvia, y es simplemente revisando la historia. Israel hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Ujú, Entonces Dios le dijo, vas a ir a el exilio por esta forma de ser, por esta desobediencia constante. Así le advirtieron los profetas por siglos. Finalmente se produjo. Y fue tanto el reino del norte, que se llamaba Israel, como el reino del sur, que se llamaba Judá, al exilio. Al reino del sur Dios le permitió volver. Eso es lo que hemos estado estudiando con el libro de Nehemías. Todo lo de Nehemías ocurre después de que Israel volvió. mm, Y en esa época, el siglo V antes de Cristo, Israel no necesariamente cambió en su corazón, pero trató de cambiar en su forma de ser para no desobedecer más la ley de manera que Dios nunca más se enojara con ellos. Entonces, lamentablemente, no cambiaron de corazón, sino cambiaron simplemente en la forma externa de ser. Y se volvió un judaísmo muy legalista. Esos fueron los 5 siglos antes de la venida de Cristo. Sin embargo, Dios había prometido que un día vendría el Mesías. Y como Dios promete y cumple, vino el Mesías. ¿Y cuál fue el terrible error de Israel? Estar tan pegado a la ley, volverse tan legalistas, que no se dieron cuenta de la visita de Dios en el Mesías, en Jesucristo. Y cuando Pilato les dijo, ¿a quién prefieren ustedes? ¿A Jesús, el llamado Rey de Israel, o a Barrabás? Ellos dijeron, danos a Barrabás y sea la sangre de este hombre, o sea, de Jesús, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios escuchó esa declaración y de ahí en adelante Israel nunca más tuvo paz. mm. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano los mandó al cautiverio
Y de ahí en adelante, nunca más pudieron tener un país estable. Solamente después de la Segunda Guerra Mundial, por la acción de Inglaterra fundamentalmente, en 1948, se le permitió a Israel tomar una parte de lo que antiguamente era Palestina, como todos sabemos hoy, lo que es la nación de Israel, Ujú. Sí. pero es constantemente en conflicto. Nunca esto ha sido aceptado porque no fue a la manera de Dios, fue a la manera de los gobiernos humanos. Entonces esto se transformó en una imposición en Medio Oriente. E Israel, aunque tiene la tierra, no tiene la paz, no tiene el shalom de Dios en medio de ella. Como maldecido, no sé, como están siempre en... Exacto. Pero es la maldición que ellos mismos dijeron sobre sí. Sí. Que la sangre de este hombre, de Jesucristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios escuchó eso y eso es lo que tiene. Y todo el que ama a Israel ora por eso, porque Israel será redimido una vez que la iglesia sea arrebatada. Así es que queda espacio todavía para Israel porque fue escogido como pueblo elegido, pero todo lo que ha vivido tiene relación con esto que estamos estudiando. Escogió señorear para sí y no para Dios. Sí. ¿Alguna Gracias. otra duda? Bueno, vamos terminando con esta pregunta. ¿Qué es ser cabeza? La vez pasada les mencioné la definición que está en el libro y que es esta. Ser cabeza significa proveer el ambiente para el desarrollo de toda la familia, ¿no es cierto? Para los hijos, para la mujer sobre todo, para que se desarrollen en cuanto a su imagen, vale decir, su racionalidad, su moralidad, su espiritualidad y su libertad. Ese es el trabajo de la cabeza. Y por ese trabajo merece respeto y merece la sujeción de los demás integrantes de la familia. Por lo tanto, cuando el varón no hace bien este trabajo de cabeza, sino que se pone como este hombre de la foto, se pone la corona y se vuelve un machista, donde exige el sometimiento de los demás, pero él hace poco o nada de el trabajo que le fue encomendado, la cosa se vuelve al revés, porque otra vez está señoreando para sí y no para Dios. Señorear para Dios significa hacer bien lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Sé la cabeza de tu familia. Y en el fondo es un trabajo de servicio a tiempo completo. El único liderazgo que el Señor considera válido es servicio a tiempo completo. Miren cómo el Señor lo describió. En Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud de el ser humano, Jesús, el ser humano más grande, más extraordinario y más poderoso que haya pisado la tierra. Y él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Y con ese ejemplo le dijo a sus discípulos: ustedes olvídense de ser gobernantes como las demás naciones, que se enseñorean de la gente y las oprimen. Olvídense. Para ustedes ser grandes, tienen que ser los siervos. Y es la misma pauta. Si ustedes quieren ser la cabeza de su familia, y no es una sugerencia, es un mandato divino, varones, escúchenme, ustedes deben ser la cabeza de su familia, deben ser los siervos, los que están dispuestos a dar constantemente la milla extra, y no solamente por la esposa, sino también por los hijos.
Eso no incluye suegros, tíos, primos, sobrinos. Esas son otras familias. Pero es la familia donde el Señor te ha permitido ser cabeza. Allí, esta es la pauta. Eso significa ser cabeza. Y lo mismo para ser mujer o ayuda idónea. ¿Qué es ser ayuda? Esta es la palabra etzer en hebreo. La palabra etzer es la palabra ayuda. Y miren estos pasajes. Esta es la definición. Ella tendría la responsabilidad de proveer el ambiente para el desarrollo específico de su esposo. Por supuesto que la mujer hace muchísimas cosas en el hogar, claro, mucho más que el hombre seguramente. Que hace la comida, que hace las camas, que hace el aseo, que se cuida a los niños, que se levanta en la noche por los niños, miles de cosas más que los varones. Pero en términos espirituales, esto que significa el rol de ayuda es fijarse específicamente en proveerle el ambiente de desarrollo a su esposo como varón y como hijo de Dios, para que él pueda hacer su trabajo de cabeza. Cuando las mujeres desatienden al esposo porque como madres su principal tarea es ser mamá, y es una cosa a veces que en algunas mujeres se vuelve hasta psicótico, ¿no es cierto? Que ya como que no estuvieran casadas, que lo único que son es madre, están rompiendo el matrimonio, porque este es el rol de la mujer. Ahora, el hombre que es cabeza no va a exigir de la mujer que sea súper amante, súper dueña de casa, súper mamá, ¿me entiendes? Porque sabe que es solo una persona y está agotada y que hay que ayudarse, ¿entiendes? Entonces, el esposo que es cabeza va a ayudar a su mujer a desarrollarse. Y la mujer que es ayuda idónea sabe que esta es su tarea principal. No la crianza, ni atender a la mamá, ni atender a los papás, ni cuidar de un sobrino por ahí. No, no, no. Su trabajo es ser ayuda idónea para su esposo. Miren estos pasajes. Dios es nuestra ayuda y se usa la misma palabra etzer. Eso aparece en todos estos salmos. Dios se califica como la ayuda de Israel y de todo creyente. Entonces no es un trabajo menor, no significa que la mujer es de segunda categoría. Dios usa la misma palabra para sí mismo. Y yo no creo que Dios sea menos que Israel ni que nosotros. Y él se califica también como ayudador. Es la palabra atzar que viene de la misma raíz, etzer. Así en el Salmo 30:10 dice, por ejemplo, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Entonces, no es una labor de segunda categoría ni menor. Si la mujer no hace esto, el hombre no va a poder ser cabeza. Y si el hombre no asume con responsabilidad su labor de ser cabeza, ella tampoco va a poder ser ayuda. Entonces, no se trata de quién empieza, quién lo hace primero. Se trata de que los dos tienen que hacerlo al mismo tiempo, porque eso prometieron al casarse. Yo me comprometo a ser tu cabeza, yo me comprometo a ser tu ayuda idónea. Los dos lo prometieron, ahora pues háganlo. ¿Cómo se hace, pastor? Bueno, otra vez vea el mapa que tenemos en la Escritura y busque el poder del Espíritu Santo para lograrlo, porque va a tener que redimir muchas cosas en su vida. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Algún comentario? La verdad es que mi intención es profundizar, aclarar más el capítulo 1 y espero que con todas estas cosas bien así detalladas, sí haya quedado más claro, pero ustedes me dirán. ¿Algo? Pastor, una consulta Adelante. para entender un poquito más los puntos de los roles de tanto para hombre y para mujer, para varón y también para mujer. Si podría dar un ejemplo como práctico del día a día o
como un ejemplo práctico para los dos casos. Sí, que obviamente se puede. Ya. Mire, ser cabeza abarca todos los aspectos positivos de la masculinidad. Aspectos de protección, contención, de proveer, de cuidar, de guiar. Todas esas cosas que por naturaleza una mujer busca. Y debe proveerle entonces a la mujer un ambiente donde ella se sienta segura. Las mujeres por naturaleza hacen nido. ¿Se han dado cuenta de eso? Las mujeres arreglan la casa, les gusta tenerla bonita. El hombre puede tener todas las cosas desparramadas y vive ahí tranquilo y está todo sucio y todos los platos sin lavar y la cama sin hacer. Y ahí vive el hombre. Pero la mujer no. La mujer hace nido. Entonces, el hombre que entiende eso va a proveer el ambiente para que su mujer sea feliz, que haga nido, y dentro de las posibilidades le va a ayudar para que haga nido. Si la mujer tiene temores del ambiente tan turbulento que tenemos, bueno, le pone más rejas a la casa, y entonces la mujer dice, chuta, gracias porque puedo dormir más tranquila. Una cosa tan sencilla. Son ejemplos de cómo ser cabeza. Significa pensar en el otro más allá de lo que yo pienso. Y no decirle, pero ¿cómo se te ocurre ser tan miedosa? No seas tonta, ya córtala. No, sino que me pongo en su lugar, empatizo con sus necesidades, busco ayudar a resolverle, busco ayudarla para que ella tenga una vida emocional, tranquila, segura, una vida espiritual, relacionándose con Dios, una vida física de armonía. Eso es lo que yo busco, es mi trabajo a tiempo completo como cabeza. La mujer busca algo similar, pero enfocado en él. Él tiene que hacerlo más con los hijos, con la mujer, con su trabajo, incluso con todo eso. Es un trabajo más abarcador. El de ella es para él. Entonces ella tiene que decir, a ver, este hombre trabaja 8 horas al día y más encima tiene que ir después vuelve. Entonces, ¿cómo yo le puedo hacer más agradable su vida cuando llegue? Ah, no, no pienso dedicarme a pensar en eso porque tengo que atender a los niños y tengo que, más encima no alcanzo ni a bañarme durante el día, o peor aún, tengo que correr a buscar a los niños porque yo también trabajo, entonces voy a buscarlos a alguna parte y después traerlos, entonces estamos los dos agotados, por lo tanto compartimos todo y olvídate de la Matajari en la noche y qué sé yo, no, no. O sea, aquí eh, cada uno se agarra como puede. Entonces, miren, la familia se transforma casi en un centro de batalla, en un lugar de quejas, en un lugar de cansancio, en un lugar de desagrado para llegar. ¿Se han dado cuenta de cómo cambia esa pareja que se casó tan enamorada y empezaron a llegar los hijos y con los problemas del trabajo y después de unos pocos años ya se ven con la cara larga y empiezan a hablar de que esto no está funcionando? Entonces, hermanos míos, es precisamente eso de lo que Dios pensó cuando dijo, tú tienes que ser cabeza y a la mujer sea ayuda idónea para él. Esa es la base para que esto funcione. Y antes de eso, tienes que sanar tu imagen, porque sin eso no vas a lograr que esto ande. Sana tu imagen. ¿Y cómo sana tu imagen? Primero entiende los objetivos de señorear. Después sana tu racionalidad, tu moralidad, tu espiritualidad y tu libertad. Y entonces vas a empezar a poder aplicar las cosas que yo te mando en tu casa. Y finalmente enseñarlas a otros. Me gustaría decir un par de cositas Adelante. respecto a el ayuda idónea.
en los ejemplos que Felipe pedía. Muchas veces la mujer está en la casa con los hijos, que son chicos, ¿cierto? Y llega el marido y ya dejó la chaqueta por un lugar y entonces va la gritona y le dice, ¿cómo me dejaste la chaqueta aquí? Que está todo desordenado. Y el marido se quiere sentar un rato en el living y dice, no, porque me desinfláis los cojines. Pucha, no me pongáis las patas arriba de la mesa del living, porque ¿cómo se te ocurre? Y te serviste un café y tú fuiste a dejar el café arriba de la mesa centro y resulta que me saca todo el barniz de la mesa, ponle un plato o algo así. Al final estamos todo el día gritoneando al esposo y ese esposo, claro, evidentemente ya no quiere ni llegar a la casa, porque, como decía Enzo, está la gritona en la casa que quiere manejar esta casa como un museo donde esté todo perfecto y al final el marido se siente poco invitado a llegar a su propia casa y eso es lo que tenemos que contemplar. La casa es de los dos. Entonces hay que hacer que la casa sea el ambiente donde el esposo quiera llegar. Y si el esposo es desordenado, bueno, el problema es mío, que yo estoy luchando contra ese desorden. El problema no es de él, que es el desordenado. El problema es mi obsesividad, que quiero tener todo ordenado. La que trabaja esa parte soy yo, mi obsesividad. El problema entonces es el mío. Y de ahí en adelante entonces nosotros dejamos que el otro ser humano entonces llegue a su casa y se sienta cómodo. Y si al día siguiente yo tengo que volver a inflar el cojín, bueno, entonces voy y lo hago, ¿cierto? Porque no podemos dejar que el otro no se sienta cómodo en su propia casa. Ahora, si yo creo un ambiente donde el esposo quiere llegar, entonces el esposo va a tener mucha más posibilidad de querer ayudarme cuando me vea haciendo las cosas de la casa. Porque va a entender que lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo solo para mí, sino que lo estoy haciendo para todos. Es más fácil ayudar al otro ser humano y luchar contra mis propias obsesividades, y así el otro ser humano se va a dar cuenta de que quizá sí existo como persona y me va a querer ayudar a desarrollarme a mí también. Entonces, quizá me va a ofrecer ir a comprar el pan o me va a ofrecer hacer el aseo o a lo mejor un día me dice ya, no te preocupes, yo me plancho la camisa para mañana. La cosa es de dos. Entonces, eso es un ejemplo un poco más claro de que quizá como ayuda idónea podemos hacer que el esposo también se sienta más grato en casa. Muchas gracias, mi querida esposita. Muchas gracias. Y en efecto, así es, eso es lo que ocurre y esta sabiduría que expresó mi esposa, me imagino que a los hombres nos sentimos identificados como, a esa casa me gustaría llegar más, pero ¿cómo producir entonces los cambios que el varón también necesita producir? Ahí es donde están los recursos que estuvimos hablando, cuando los dos están dispuestos a cumplir su parte, a ser moldeados por Dios, cuando los dos buscan ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la ventaja del cristiano, porque esto que les estoy diciendo también sirve para una terapia comunitaria, digamos, de parejas no cristianas. Y también van a sacar algo de provecho con lo que acaba de decir mi esposa, por ejemplo. Pero con el tiempo las mujeres se van a cansar y van a gritonear de vuelta al esposo. Y con el tiempo el esposo se va a cansar y va a decir, esto no funciona, y va a dejar botada a la esposa, a los hijos y se va a otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos diferentes? Que tenemos el mapa y que tenemos el poder. Ahora hay que hacerlo, hermanos. Hay que tomar estos recursos y hacer lo que el mapa dice, el plano del arquitecto. ¿Alguna cosita más? Con eso vamos terminando la sesión de hoy. Estos últimos tres no me han salido buenos. Qué ¿Quién bueno, está hablando? Pastor Tito. Tito. Disculpen la voz. Qué bueno que nosotros tenemos estas directrices divinas en la Escritura y podemos llevarlas a la práctica en amor hacia la pareja. Isa habló desde parte de
de cómo el esposo actuaba a veces por la actitud de la esposa. Pero creo que también viéndolo del lado nuestro, uno tiene que ser empático con una pareja y ponerse en el lugar también de ella, porque también la esposa a veces está bastante agobiada con los hijos, la crianza, estar todo el día en la casa con los afanes. Entonces uno debe también procurar ayudar en las áreas que tal vez como varón no podría decir es la parte de la esposa o el trabajo de la esposa. Pero creo que si uno quiere que la familia funcione de una forma armoniosa, uno debe ser empático con ella y ayudar en todas las áreas que uno más pueda, cooperarle, hacerla sentirse bien, agradada, porque eso también es parte del amor. O sea, el amor es algo práctico, no es algo, una emoción, un sentimiento, sino que mostrar ese amor de una forma práctica, ¿ya? El amor del Señor fue un amor sacrificial. Pocas veces encuentro, o no sé, creo que ninguna vez el Señor dijo a sus discípulos, los amo. Él sí, dice Juan, cómo había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin, pero no le andaba diciendo te amo, te quiero, te adoro, no, sino que el amor de Cristo fue un amor sacrificial. Entonces, demostrar el amor hacia su pareja también tiene que ver con algo práctico, ¿ya? Ayudar, ponerse en el lugar de, si yo puedo hacer algo que ella le correspondía hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo si está atareada con otros afanes? Entonces, es como yo digo a veces, bueno, si vamos a hacer algo, hagámoslo entre todos y después todos descansamos, no que uno trabaje todo el día y los demás veamos cómo ella trabaja. Ser empático para que haya una armonía en el hogar y también hacerle más grata la vida a la pareja, para los dos lados. Amén, Tito. Muchas gracias por tu comentario. Ciertamente las diferentes familias distribuyen las funciones al interior de la familia de acuerdo también a los patrones culturales de edad etaria, ¿no es cierto? Como nos han enseñado. Pero este aspecto empático y sacrificial que destacaba Tito se puede aplicar en toda relación, sobre todo en la familia. Y es esto de ser cabeza o ser ayuda idónea. Ser cabeza es buscar servir. Ser ayuda idónea también, pero específicamente a él. Mientras que la cabeza es a todo el núcleo familiar, esposa e hijos. Sandra y Oscar habían levantado la mano. Sí, pero la bajaron, ¿O la parece que bajaron? no querían decir después. No, es que la verdad es que, bueno, nosotros pensábamos como decir que era justamente los diferentes roles que las distintas familias tienen. En mi casa no funciona nada como lo planteamos, entonces, en el sentido de que no están distribuidas las cosas como yo soy la que cuida a los niños y la que ve la casa. No, eso no ha sido así nunca. Eh, pero sí, a lo mejor el rol de sacerdocio de mi esposo siempre ha sido como súper establecido para todos nosotros, en el sentido en que siempre cuando buscamos algo como que nos centre o el apoyo, finalmente siempre va a ser la dirección de Oscar. Y creo que voy a dar un ejemplo hoy. Yo hoy tuve una mañana bien difícil en el trabajo. Y, y lo único que yo quería era verlo. Y lo único que le decía era, necesito verte para que lo conversemos y ores por mí. Y le dije, por favor, necesito verte para que ores por mí, porque yo sabía, trataba, y igual encuentro que la ventaja es esa, que yo siempre he creído que él ejerce ese rol de sacerdocio que me da esa roca que yo necesito muchas veces para afirmar. Creo que es parte de eso el sacerdocio que él ejerce en la casa. Lo Eso. que, sí, lo que pasa es que hay, claro, diferentes composiciones familiares. Hay familias en que trabaja uno de los dos,
no necesariamente el hombre, a veces el hombre se queda en la casa y la mujer trabaja, etcétera. Pero en el caso nuestro, los dos trabajamos y trabajamos bastante. Entonces, como que los quehaceres de la casa como tal están compartidos. Entonces, es una dinámica que, como decía el pastor al final, son dinámicas familiares, pero que finalmente uno como cabeza se apoya de la mujer también para que no se equivoque uno, porque la posibilidad que uno como hombre se equivoque, la verdad que es bastante. Entonces, si uno no tuviera la mujer como cuello de cabeza, yo creo que de verdad que nos iría como regular mal. Entonces, claro, eh, uno trata de, claro, de ser como la punta de lanza, por decirlo de alguna manera, estar pendiente efectivamente de su mujer y de sus hijos, pero ahí sí, como dirían, ¿qué sería del hombre cabeza sin una mujer como cuello? La verdad que difícil. Muchas gracias, Oscar y Sandra, también por sus comentarios. Creo que todos esos comentarios diferentes, ¿verdad? Por las diferentes composiciones familiares nos van enriqueciendo. Y la meta o la tarea es que cada uno de nosotros compare su situación con estas definiciones originales que están en la Biblia, para que lo que esté un poco distorsionado en nuestra situación lo vayamos corrigiendo, ¿verdad? Porque aunque nos haya resultado eventualmente, si está un poco torcido, no va a lograr el objetivo, ¿ya? Y el objetivo no es que nos resulte, sino finalmente señorear para Dios a través de la relación. Así que me encanta que estén pensando en su situación personal y que lo estén aplicando a lo que vamos aprendiendo. Eso es lo que trata de hacer este curso. Ya, mis queridos, ha sido una noche rica. Me encanta que hayamos repasado. Espero que les ayude a meditar más. Y nos vemos el próximo lunes con el capítulo 2. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, Gracias. chao. Buenas noches. Chao. Bendiciones, buenas noches.